Explicación de semáforo inteligente para el curso de automatización. Eh, Primeramente, vamos a explicar un poco en qué consiste. Estos pulsadores simulan la llegada de un carro. Pulsador 1, pulsador 2, simulan la llegada al semáforo 2 o al semáforo 1, en este caso. Pulsador 3 simula agujas que se cierran porque va a pasar un tren, y en este caso los servos son los que simulan las agujas. El pulsador es el que simula la pasada del tren. Eh, para este caso entonces necesitábamos LED de colores para representar el semáforo, sus respectivas resistencias. Luego tenemos por acá lo que viene a ser el código para realizar la programación de este sistema. Como tenemos servos, tenemos que incluir la biblioteca para poder utilizar los servos, valga la redundancia. Tenemos que definir los LED, los controladores, bueno, los pulsadores en este caso. Entonces se define para darles la posición en la que se encuentran, que en este caso, por ejemplo, verde 1 dice que está en la posición 2, como se puede observar aquí. Verde 1 está en la posición 2, y así sucesivamente para cada uno de los artículos. eh, Todos los LED y los tres pulsadores. Luego se declaran eh, unas variables. Esta variable de tipo bool que me permite eh, verificar próximamente si se cumple o no se cumple algo, sí o no. Después tenemos otras variables que se declaran desde acá para poder insertar más fácil en lo que es la programación, no tener que estar haciendo solo delays, que es tipo tiempo de cambio de color, que es cuando va a cambiar de un LED a otro. En este caso serían 500 milisegundos o medio segundo. Y tiempo de cambio de semáforo, que en este caso son 5000 milisegundos o 5 segundos. Declaramos la variable agujas igual 0, que eso es, próximamente se va a observar para realizar la configuración la programación de lo que son los servos. Aquí se declara también que el nombre de los servos, en este caso yo le puse aguja S1, aguja del semáforo 1 y aguja del semáforo 2, para hacer o sea, ponerle los nombres lo más acertado a la simulación posible, a lo real posible, perdón. Y después tenemos en el void setup, donde declaramos las salidas y las entradas. Luego, cómo van a empezar los semáforos. En este caso se definió que el semáforo 1 va a ser el que va a estar encendido y el 2 va a estar apagado. Por eso es rojo high, verde 1 high, rojo 2 high. Las agujas se define que van a estar en una posición de 0, o sea, no se van a mover hasta no tirar, hasta no, o sea, efectuar la función para que se muevan. Y aquí se define en qué posición están las agujas. Bueno, los servos en este caso. Lo que es el boil up eh, el corazón, digámoslo así, de la programación sería que si encendido 1, lo que me quiere decir es verificar que esté en true, como expliqué anteriormente, false o true. Entonces vamos a
a apagar el semáforo 1, vamos a declarar una variable aquí eh, donde yo si toco el control S2 para simular que llegó un carro al semáforo 2, vamos a apagar el semáforo 1 y encender el semáforo 2. Pero adicionalmente vamos a declarar una variable que sería valor 3 igual a leer el control agujas, que sería el pulsador de los servos. Entonces, en este caso, yo tengo dos opciones. Una es simplemente apagar el semáforo 1 y encender el semáforo 2 porque llegó un carro al semáforo 2 o se tocó el pulsador 2, que en este caso es control S2, o la segunda es que pase el tren. En este caso, el semáforo se tiene que quedar apagado, el semáforo que está encendido, que para efectos de esta parte del programa sería el semáforo 1, se va a apagar mientras pasa el tren, que según el trabajo son 10 segundos, y se vuelven a abrir las agujas, se vuelven a abrir los servos, o bueno, los servos vuelven a la posición inicial, y se vuelve a encender el mismo semáforo que estaba anteriormente encendido, que en este caso, o sea, el semáforo 1 estaba encendido, hay que volverlo a encender. Entonces, si el valor 2 es igual height, o sea, que si tocamos el pulsador 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el semáforo 2, que eso es una función que está más abajo. ¿Y qué va a pasar? Encendido 1 pasa a ser false, porque ya el semáforo 1 no está encendido. Ok. Pero ¿qué pasa si no toco el pulsador 2 de que llegó un carro al semáforo 2, sino que toco el pulsador 3, que es que llega un carro, perdón, que es que viene el tren? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar semáforo 1, que es otra función, vamos a dar un tiempo de espera, se van a mover las agujas, un tiempo de espera, eh, bueno, la función mover agujas, que en este caso se van a mover los servos durante los 10 segundos que ya he comentado, y luego se va a volver a encender el semáforo que estaba encendido. Entonces, en este caso, como era el 1, se vuelve a apagar la luz rojo 1 y se enciende la luz verde 1. Y volvemos con que encendidos se mantienen true. Ahí cierro. Entramos a un else que lo que me dice es, ok, si no está encendido 1, quiere decir que el 1 está apagado, perdón, el semáforo 1 está apagado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encender el semáforo 1 y apagar el semáforo 2. En este caso, lo mismo que anteriormente, eh, se crea una variable para que me lea el controlador del semáforo 1, y también creamos una variable porque puede hacer que, ok, el semáforo está encendido y viene el tren, entonces vamos a tener que hacer el mismo procedimiento que antes, que es apagar el semáforo 2 porque va a pasar el tren y volver a encenderlo cuando el tren haya pasado. Entonces, si valor 1 igual height, encendemos semáforo 1, que eso es una función que ya próximamente voy a explicar, y encendido 1 pasa a ser true. Por el contrario, si fuera que pasa solo el tren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Valor 4, que en este caso se definió como valor 4, lo vamos a pulsar, se va a apagar entonces el semáforo 2 momentáneamente mientras pasa el tren, delay ahí eso es un tiempo como para que se pueda notar las diferencias. Vamos a mover las agujas, otro delay, y ¿qué vamos a hacer? Volver a encender el semáforo que anteriormente estaba apagado, que en este caso era el 2, entonces encendió 1, sigue en false, se cierra la función void loop. Eso es lo que va a hacer que nuestro sistema trabaje totalmente. Ahora venimos a las cosas que conforman todo este código void loop, que en este caso es ok. Void encender semáforo 2. Entonces tenemos un tiempo de cambio de semáforo, que es, o sea, cuando yo toque el pulsador 2 o el control del semáforo 2, va a pasar el delay que yo definí el tiempo de cambio que yo definí anteriormente en variables de 5 segundos, y va a empezar a realizar la función de apagar el semáforo
1. ¿Cómo hacemos esto? Creamos un contador y hacemos un for para decir que, ok, me encienda y me apague la luz verde. Aquí se puede observar donde la luz verde empieza encendida, termina apagada, empieza encendida, termina apagada. Así durante 5 veces, se va a encender y apagar durante 5 veces, para luego, cuando quede apagada, se va a encender la luz amarilla, va a pasar un cambio de color, se va a apagar la luz amarilla y se va a encender la roja, va a pasar un cambio, un tiempo de cambio de semáforo, entonces donde la luz roja va a quedar encendida aquí, van a pasar 5 segundos, en este caso así se definió, y, y va a encenderme, va a apagarme la luz roja, pero del semáforo 2, y me va a encender la luz verde del semáforo 2. Después tenemos la función para encender el semáforo 1, que es exactamente lo mismo, pero hacerlo para las luces del semáforo 1. En este caso el contador, ¿qué va a hacer? Me va a apagar y encender la luz verde del 2 para que luego se encienda la luz amarilla del 2, pase a la roja del 2 y después de un tiempo de cambio de semáforo puedo pasar a encender, apagar la roja del semáforo 1 y encender la verde del semáforo 1. Luego tenemos la función apagar semáforo, que lo que me va a hacer me va a hacer prácticamente lo mismo que encender semáforo 1, sin embargo, no va a pasar a, bueno, encender semáforo 1 o encender semáforo 2, pero no va a pasar estos dos últimos puntos de acá, que es cuando él llega a rojo, en este caso era encender semáforo 1. Entonces, aquí, encender semáforo 1. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, apagar semáforo 2 es todo esto. Y no tomamos en cuenta esto, porque aquí, ¿qué es lo que pasa de acá a acá? Que aquí apagamos el semáforo 1, perdón, 2, y encendimos el 1. Si mi función es apagar semáforo 2, por ejemplo, va a ser esto mismo, pero sin encender el 1. ¿Por qué se creó esta función, apagar semáforo 1 y apagar semáforo 2? Para yo poder mantenerlos apagados mientras pasa el tren, nada más llamar la función, no tener que meter todo esto dentro de la función boil up. Entonces apagar semáforo 2 es lo mismo que que la función encender semáforo 1 sin llegar a encenderlo, pues, ¿verdad? Como ya expliqué anteriormente. Entonces por eso llegamos a que rojo 2 hike, pero recordemos que anteriormente estaba apagado el semáforo 1. Entonces, ahorita en este momento, o sea, cuando vaya pasando el programa y pase la función de apagar cualquiera de los dos semáforos, los dos van a quedar en rojo porque ya uno estaba apagado. Y entramos a otra función, bueno, creamos otra función que es mover agujas, en el caso mío, como les explicaba, para asemejarlo lo más posible a la realidad, que en este caso es simplemente mover la posición de los servos. Entonces, hacemos un for donde decimos que cuando las agujas están en la posición 0, entonces se les va a poner 90, se va a hacer el conteo acá. En mover agujas, eh, tenemos que las dos agujas, por supuesto, porque son los dos servos. Entonces, aguja C1 para mí es el servo 1, aguja C2 para mí es el servo 2. Entramos a un delay, que simplemente es como el tiempito en el que él se va a mover para un lado o para el otro. Y entramos aquí a un delay de 10.000. ¿Qué significa este delay de 10.000? Que puede haberlo declarado en variables, por cierto, que va a durar 10 segundos en la posición donde él se encuentre. O sea, él se va a mover, se va a quedar 10 segundos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Volvemos a otro for donde lo que vamos a hacer es volverlo a la posición inicial.
O sea, vamos a simular que usted llegó a una carretera, había un semáforo, entonces la aguja estaba permitiendo el paso, ¿verdad? En este caso, cuando llegamos aquí, pero cuando tocamos el pulsador o va a pasar el tren, en este caso, la aguja se va a cerrar, que es hacer esto, va a esperar 10 segundos que pase el tren y la aguja se va a abrir, que es realizar este proceso de aquí, bueno, las agujas en este caso. Esa sería más o menos la explicación del código. Luego nos vamos a iniciar una simulación para ver que el sistemita esté trabajando correctamente. Entonces, en este caso, como podemos observar, el semáforo 1 está encendido, que para mí es este, y el semáforo 2 está apagado. Si yo toco pulsador 2, simulando que un vehículo está llegando al semáforo 2, lo que va a ocurrir es que se va a apagar el semáforo 1 y se va a encender el semáforo 2. En este caso aquí vemos toda la transición donde él se apaga, se enciende, se apaga y se enciende. Ya se pasó a rojo, pasa un tiempo. Y se pasa a verde. Este tiempo es porque yo lo declaré muy largo. Normalmente en un semáforo nunca se pone, por ejemplo, rojo un lado e inmediatamente verde el otro. No, simple hay como un momento donde los dos están en rojo y pasa a verde. Igual, simple y sencillamente, eso se puede disminuir en el código, revisar cuál delay es y disminuir. Ok, ahora en este caso vamos a suponer que va a pasar el tren. Entonces tocamos el pulsador 3. ¿Qué va a realizar el pulsador 3? Me va a apagar el semáforo 2. Va a hacer toda la secuencia de apagado donde él va a encender y apagar. Se pone en rojo, se mueven los servos. Durante 10 segundos, los servos vuelven a la posición inicial y se vuelve a poner en verde el semáforo que anteriormente estaba en verde, que en este caso era el 2, cuando tocamos para simular el tren. Eso sería igualmente si vuelvo a pasar para acá, se va a poner en verde este semáforo, se va a apagar este semáforo, va a ocurrir toda la transición ahí de apagar semáforo 2, amarillo, rojo y vuelve a eso. Ese sería el caso, semáforos inteligentes para el curso de automatización. Muchas gracias.